bienvenida a nuestros estudios al doctor Caupolicán Ochoa. No sé exactamente si presentarle como representante legal del expresidente Rafael Correa, habida cuenta de que en alguna ocasión, me parece que en la última entrevista que mantuvimos con el doctor Ochoa en este medio de comunicación, señaló que seguirá patrocinando jurídicamente al presidente de la República. El doctor Caupolicán Ochoa, como informamos en nuestro segmento anterior, fue llamado a la Fiscalía, hizo presencia el día de ayer para declarar, para rendir su versión también sobre el tema Arroz Verde. Bienvenido, doctor Ochoa. Vamos a hablar sobre este tema, sobre lo que implica en lo personal para usted y sobre todo para el anterior gobierno, el caso Arroz Verde, denominado de aportes de campaña 2012-2016, que ha abierto a la Fiscalía y que está a punto ya de vincular jurídicamente a altos funcionarios del Estado, incluyendo a su representado o ex representado Rafael Correa y al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Permítame hacer una pequeña precisión de entrada. Por favor. Efectivamente, pues yo soy procurador judicial del señor expresidente Rafael Correa. No ha revocado él ese poder, más bien lo que ha ocurrido es que ha sido mi deseo, más bien regresar a la ciudad de Cuenca, reactivar mi actividad profesional en mi estudio jurídico, y eso ciertamente crea limitaciones, más aún si la tarea de los defensores del expresidente es ciertamente abrumadora, en razón de que hay diferentes denuncias, procesos en curso, etcétera, que requieren de una atención mucho más concentrada, lo cual se vuelve difícil desde la ciudad de Cuenca por las obvias limitaciones y distancias que tenemos. No tengo ninguna ruptura con el expresidente, ni mucho menos, y me preocupa, como a cualquier ciudadano ecuatoriano, la situación legal en la cual se ve abocado. Usted fue mencionado en el informe periodístico Arroz Verde. Sí, se han hecho varias referencias a mi nombre, pero son referencias más bien marginales. No tiene nada que ver con aquello de los temas económicos, que si usted quiere podemos tratarlos también sin ninguna reserva. Sí. Son referencias, por ejemplo, de que en el año 2011 dice agendar audiencia con el doctor Caupolicán Ochoa. Me parece que en noviembre del año 2011, en el 2012 algún comentario en el sentido de que, curiosamente, mire cómo es de simpática la vida, los dirigentes de Alianza País no verían con buenos ojos que se me coopte a mí para alguna actividad profesional de parte del gobierno, indicando de que yo era contrario a la política del presidente Correa. Sí, mire lo que puede ocurrir si a una persona natural o a una persona que tiene un rol político se le abren todos los correos electrónicos y los mensajes de 10 años para acá. Solamente para ejemplificar un poco, imagínense que a usted le abren todos sus correos de hace 10 años y de su secretario, de sus más cercanos colaboradores. Entonces hay referencias de todo tipo, algunas serán pertinentes, otras impertinentes, pero se ponen a la luz pública todos estos entretelones del poder, por decirlo así, comentados en notas muy cortas de correos electrónicos. En alguna de ellas se hace referencia al trabajo que yo realizo, y eso ha creído la Fiscalía que debería ser abordado conmigo. Lastimosamente, reitero, son temas marginales, no he podido aportar con nada importante en la investigación que realiza esta organización del Estado. El día de hoy, en la parte inicial de este noticiario, haciendo alusión a lo que es una importante noticia en Ecuador, la posible o inminente, diríamos, vinculación de los expresidente y vicepresidente de la República en un caso judicial que presentaría la Fiscalía, se señalaba una lista enorme de delitos, casi una decena, de los cuales se le estaría a punto de acusar o se le ha acusado ya en otros casos al ex presidente de la República, Rafael Correa. Nos falta el léxico legal para mencionar todos ellos, usted los conoce de mejor manera. Le pregunto, doctor Ochoa, ¿de alguna manera ha cambiado su criterio sobre el expresidente Rafael Correa? Usted en la última entrevista que mantuvo aquí hace algunos meses señaló su lealtad, incluso su afinidad política no la negó con el expresidente, y señaló que usted seguirá patrocinándole y apoyándole al expresidente Rafael Correa. Yo no tengo por qué negar ni renegar de mis principios, ni de mis convicciones políticas y de mis convicciones éticas, y más bien del conocimiento de las causas que han incoado contra el presidente, que a mi modo de ver son insubstanciales, que no tienen suficiente fundamento de carácter legal, ni tienen respaldo en los hechos. Más bien se ha reafirmado mi convicción de que se trata de un personaje histórico de la política ecuatoriana que realmente marca un hito en el desarrollo del social y político de nuestro país,
que tiene muchos valores que no han sido apreciados de manera adecuada por parte del común de la ciudadanía, que en este momento está siendo víctima de este revanchismo, de este odio político, que se está convirtiendo el odio en una política de todos los días que hace mucho daño para el país, que le quita perspectiva, que le quita visión para el futuro. No podemos vivir una política permanentemente de odio, de estigma, de correísmo, de correato, de afines, de contrarios. Creo que eso no es bueno para el país. Pero estamos viviendo realmente... Estoy de acuerdo en que no es bueno, pero eso se sembró desde el anterior gobierno. No sé, no podría yo afirmar aquello, pues no creo que en el anterior gobierno se haya creado esta categoría o este estigma del correísmo, del correato, cosas así. Yo creo que todo gobierno tiene sus defectos y tiene sus virtudes, tiene sus pasiones, la vida política es así, pero yo le escuché decir algo a usted hace un momento que me parece que es muy importante. El poder es efímero, la vida continúa, nada se queda oculto bajo el sol. Yo creo que también en su momento hay mucha gente que quiere hacer leña del árbol caído, pero la historia también se va reconstituyendo, pues, y en la perspectiva de aquí a varios años podremos evaluar con más objetividad si ha sido bueno, si ha sido malo, cuáles han sido las características de este gobierno. Vayamos a dos de los casos que, de acuerdo a mi modesto criterio, doctor Ochoa, son los que más acercan judicialmente algún desenlace al expresidente Rafael Correa. El caso Odebrecht, con estas derivaciones que tiene como arroz verde, o el caso Sobornos, y el caso de Fernando Balda. ¿Usted no encuentra ningún elemento de convicción para usted, para pensar de que el expresidente de la República, Rafael Correa, tuvo actuaciones reñidas con los intereses del pueblo ecuatoriano? Tenga usted la certeza de que no hay absolutamente nada. El proceso Balda fue una caricatura de proceso con todo absolutamente prefabricado, acomodado y acordado para vincular al expresidente a un delito en el cual él no tuvo ninguna participación. Yo le digo ahora, con la convicción de haber cumplido ya esa tarea... Usted en este caso sigue patrocinándole, en el caso Balda específicamente. Está suspendido el caso, este rato no hay ninguna... Pero usted es el abogado representante allí. Sí, desde luego, y tenga la certeza de que yo no rehuyo, todavía me seduce el olor de la pólvora, no es que yo me reniegue a cumplir ninguna actividad de esta naturaleza. ¿A qué se refiere con esto del olor de la pólvora? De que si hay que dar batallas, las daré cuantas sean necesarias en los lugares en los que sean. Sin embargo, yo he querido jubilarme, he querido tomarme un poco de tiempo, reintegrarme a mi familia. Esto de estar varios años yendo y viniendo de Quito con todos los problemas y las secuelas que eso trae, genera también problemas. Recuperar mi actividad profesional. ¿Cómo se encuentra? Y perdóneme que haga un paréntesis, ¿cómo se encuentra usted en su salud? Bueno, yo tengo ventajosamente una salud estable, más allá de todos los achaques de una persona. Sí, le hablo porque ha pasado usted por situaciones altamente estresantes. No soy una persona estresada. O deberían ser altamente estresantes para una persona común y corriente. Perfectamente, a veces más de la cuenta. Creo que ha adquirido una experiencia vital, humana, sumamente importante. Nos ayuda también a madurar como seres humanos, a reconsiderar algunos valores que en su momento pueden haber sido pueriles, otros románticos. Creo que estamos en una etapa de la vida en la cual, cerca de la senectud, que la senectud para nada es vejez, a veces más bien se cree que es soledad, pero creo que es importante valorar todo esto que hemos vivido, pues, y reflexionar y ojalá contribuir de manera positiva con lo que tenemos de vida para la sociedad. Retomemos el hilo del caso Balda. Yo creo que esa fue una caricatura de proceso. No me voy a extender en detalle, solamente le voy a contar algo que usted conoce. Acuérdese usted que la cooperación eficaz del señor Chicais y su compañera decían que todo estaba alrededor del caso Wilson, que esta cosa del secuestro del señor Balda, que se dio o no se dio, pues se llamaba Operación Wilson y que fue financiada como Operación Wilson. Y alrededor de eso genera toda la cooperación eficaz. Ocurre que en la audiencia del juicio yo presento documentos desclasificados de la CNI en donde se dice que efectivamente hubo la Operación Wilson, pero fue una operación que se dio 9 meses después del secuestro del señor Balda. Es decir, que no tenía nada que ver con esa actividad que se decía delictiva. Si solamente con esto se caía la cooperación eficaz, se demostraba que todo el asunto fue montado, que no había ninguna participación del señor expresidente. No obstante, usted conoce el desenlace, se le llamó a él a juicio, este rato está suspendido el proceso porque no ha sido detenido, podrá reactivarse en cualquier momento. Mire, yo le digo una cosa, yo estoy absolutamente seguro que con el tiempo ese juicio va a caer porque van a venir jueces
juicios imparciales, con un poco más de serenidad, con la sensatez que dé el tiempo, el conocimiento de la ley, porque también eso es importante, mejor formados, diría yo, y ese juicio no va a quedar absolutamente nada. Pero obviamente tenemos que cambiar el momento político, que no es el más adecuado para un restablecimiento de la verdad histórica. La destitución de Sofía Espín en el caso Balda se la hizo tras una investigación que llevó a la convicción de que ella efectivamente tenía esa misión de tratar de cambiar la versión de una testigo. Y allí llegaron a darse versiones que sugerían una implicación directa del expresidente Correa en este tema. ¿Qué lectura le deja a usted? Y posiblemente se quería también involucrarme en el sentido de que quizás yo orienté aquella visita. Mire, fue una visita absolutamente normal y corriente, de las que se realizan todos los días. ¿Usted le acompañó ese día? No, yo no. Ni a los exteriores de la... No, de ninguna manera, yo ni siquiera estuve enterado de que se le habían puesto de acuerdo a dos personas para visitar. Nunca existió tal insinuación. Mire usted que ya ha pasado el tiempo y la misma señorita Falcón se ha negado a seguir dando declaraciones y participando en interrogatorios o inculpaciones de esta naturaleza. Mire usted, era tan fatua la afirmación de que se le propuso que cambie la versión, que inclusive se cambió la formulación de cargos. Al principio se decía que era tentativa de tráfico de influencias, luego se ha dicho que hay una tentativa de fraude procesal, es decir, tentativa tras tentativa. El hecho de que una detenida reciba visitas de dos personas, por las razones que sea, no demuestra la existencia de ningún delito. ¿En qué cree usted que va a terminar el caso Balda? En esto de que en algún momento jueces imparciales, mediante los recursos que se interpongan, oportunamente revisarán el proceso y volverán las cosas a su estado anterior. Fernando Balda es un personaje un tanto enigmático en la política, fue muy cercano a Rafael Correa, luego me parece transitó por Sociedad Patriótica y más tarde trató de configurarse en una antípoda de Rafael Correa, acusándolo, amenazando, inclusive con un desenlace que llevaría a la cárcel al expresidente de la República. ¿Quién es Fernando Balda en su criterio, desde su óptica, desde su punto de vista? Bueno, él ya se proclamó candidato a la presidencia de la República. Acuérdese usted que en medio de todo este fragor del debate jurídico, pues él ya se proclamó candidato a la presidencia de la República. He visto en las redes sociales que está visitando diferentes provincias, justamente armando su movimiento, su estructura política. Acabo de ver en el Facebook una foto en la que él está junto a Abdalá Bucaram y Garo Lara. Es un joven que tiene aspiraciones políticas y que quiere quizás lograr publicidad o conocimiento de la gente. ¿Y el tema de su secuestro, usted cree que tiene estas mismas motivaciones? ¿Es algo fraguado? El secuestro fue algo absolutamente curioso, porque no sé si usted recuerda, pero le hago memoria, en el secuestro participan sus mismos compañeros, pues el que sea como de guardaespaldas de él, no sé cómo llamarlo, pues es el que participa en el supuesto secuestro, que es una retención arbitraria que dura 20 minutos, que no llega a más, absolutamente cuestionable, muy frágil en su... ¿Qué hay sobre la actuación de los, justamente de los agentes que se encuentran aún detenidos por este caso y esta otra derivación que tenía, en el sentido de que podría haberse cometido peculado, pues se utilizaron cifras importantes de dineros del Estado para esta persecución a Balda? Bueno, de lo que yo pude examinar en los informes reservados que desclasificó la CNI, habían más bien otras estrategias de la CNI persiguiendo a gente que traficaba con armas, a hackers que intervenían en los correos electrónicos, que se copiaban la información incluso reservada del Estado, a la presencia de individuos colombianos que venían y activaban desde aquí determinadas estrategias tecnológicas para espiar a funcionarios ecuatorianos. Y de lo que aparecía allí, sí, se montó un operativo para tratar de desvanecer, para tratar de combatir esta amenaza contra la seguridad interior. Y evidentemente pues habrán habido desembolsos que nunca se establecieron con claridad. Ya le digo por qué, porque todo se elucubraba alrededor de la tal operación Wilson, que luego apareció en los informes de la CNI que era una operación que se había realizado 9 meses después del supuesto secuestro. Entonces no había ninguna claridad, no había ninguna, no era una afirmación concreta. Solamente con esto se caía el caso, porque la colaboración eficaz era sobre la operación Wilson, y la colaboración eficaz
al carecer de esta fundamentación, al verse desvirtuada y desvanecida con acto que era muy posterior, pues no debía tener ningún valor. Y ¿Usted cree que este caso, el caso Balda, se va a desvanecer entonces? Yo creo que el tiempo se encargará de desvanecer. Estamos hablando de evaluación de jueces, de cambio de magistrados. ¿Qué más quisiéramos nosotros que lleguen a la Corte Nacional abogados caracterizados con conocimiento de la ley? A veces parte de las estrategias de defensa y lo que se logra dentro de un proceso es justamente ponerlo en un estado de suspensión, que a veces se vuelve indefinido, incluso llegan a casos a terminar ya o a cumplir con los plazos debidos para que puedan ser tratados. Bueno, esta no ha sido realmente una estrategia de la defensa. Yo le diría, si fuera así, ha sido la consecuencia de las condiciones objetivas, pues, de que el tribunal llamó a juicio a alguien que no está presente y por lo tanto, de acuerdo a la ley, tiene que suspenderse el juicio hasta cuando él sea detenido. Solamente con eventual retorno a territorio ecuatoriano de Rafael Correa. Podrían haber unos recursos que los abogados que patrocinen al expresidente en su momento tienen toda la facultad para promover. Volvamos al caso Arroz Verde. Simplemente para completar esto, también existen algunas instancias internacionales que están conociendo del tema. Habrá que ver qué pasa también allí. Volvamos al caso Arroz Verde. Usted señala, y así le entendemos de su primera declaración en esta mañana, de que el caso Odebrecht es parte de una gran conjura en contra del expresidente de la República para destruir esa gran imagen que usted sostiene tiene Correa y mantendrá en los anales históricos ya del Ecuador. El caso Arroz Verde, ¿qué hay de concreto allí en su criterio? ¿Tuvo usted, cuando estuvo muy cercano al presidente de la República, asistiendo en forma bastante frecuente a Carondelet para obtener justamente los requerimientos del presidente Correa, alguna evidencia de que este tema de los aportes irregulares de campaña que están siendo investigados efectivamente se estaban dando? Había estos dineros que mucha gente no tiene la razón de saber de dónde vienen, pero que estaban financiando no precisamente de dineros obtenidos legalmente por el partido de gobierno para financiar actividades de carácter político, y otras, pues se dice que se ha invertido en una serie de cosas, incluyendo fiestas. Mire, yo creo que a veces sobredimensiona un poco el rol, el papel que yo cumplí en mi relación con el gobierno del presidente Correa y con él mismo a título personal. Bueno, usted fue muy cercano al presidente Correa. Yo fui abogado de él en las causas que él hizo la deferencia de escogerme para que tramitara aquello, pero yo nunca fui un funcionario público que, como usted dice, frecuentaba el Palacio de Gobierno, ni mucho menos. El presidente escogió entre una lista de varios abogados a nivel nacional, generosamente, desde luego, mi nombre para que le patrocinara en causas que él consideraba de interés. Recuerde que en otros temas tenía otros abogados también. Por ejemplo, yo no intervine en ese tema del universo, intervinieron otros abogados de Guayaquil. ¿Cuáles eran las áreas que le encargaba el presidente a usted? Puntualmente las que él consideraba pertinentes, fundamentalmente algunos casos de carácter penal. Naturalmente, algún otro funcionario, ministerio, algo pedía que le asesore sobre temas de carácter legal y me mantuve sumamente ocupado durante años. ¿Alguna evidencia sobre Arroz Verde o sobre aportes irregulares de campaña? Mire, si efectivamente se hubiese dado ese asunto, pues que tengo mis dudas y mis reservas, ya le voy a comentar, porque no es un asunto que se comenta con cualquier persona, ni que está pues en materia de corrillo, ni mucho menos, de tal manera que yo no he tenido, y creo que mucha gente, información y conocimiento de ninguna naturaleza sobre esos temas. Sí, pero me refiero, no sé exactamente cómo le menciona usted, incluso el reportaje periodístico Arroz Verde, no he tenido tiempo de revisarlo en esta mañana, sabía que estaba usted aludido allí, menos las investigaciones que se desarrollan ya en la Fiscalía, pero en muchos casos se habla de dineros que se entregaban para tal o cual fin y podrían estar entre estos dineros que se entregaban para investigaciones de carácter legal. ¿No le tocó a usted en ningún caso una circunstancia en la cual tenga que preguntarse de dónde viene este dinero? Todo lo que a usted se le pagó, entendemos que no hacía un trabajo gratuito como abogado, se lo hizo con los procedimientos legales normales, con los descargos adecuados. Mire, a mí jamás la presidencia de la República o su entorno o el presidente de la República me han pagado un solo centavo. ¿Usted ha hecho gratuitamente su trabajo? Cuando yo le he defendido al presidente en los casos personales de él, lo he hecho
por ese sentimiento de admiración que yo tengo por él, de respeto y por una valoración adecuada de su calidad. ¿Nunca histórica. facturó usted por yo sus más bien servicios al creía presidente que era de la una República? deferencia la que él me hacía y que no iba yo a cobrar en esos casos. Naturalmente yo he facturado en los otros asuntos que me correspondían hacerlo, facturas que han sido contratos ocasionales, profesionales con diferentes instituciones del sector público que en su momento fueron culminados, auditados. Es decir, usted y limita la parte de cobros en lo que directamente tenía que ver con el presidente de la República, pero no a entidades del Estado. No, así es. No, en las entidades del Estado, obviamente, pues se hacían concursos para que participen abogados para defender una causa. Vea, le hago un comentario. Ahora mismo yo tengo un contrato con el Estado, ¿no? Ahora mismo yo defiendo a Arcotel en un asunto controversial y difícil. En el gobierno de Lenín Moreno. El gobierno no ha sido un contrato dado por el gobierno, es un contrato que viene de hace algunos años. Yo patrocino a Arcotel en la defensa que tiene esta institución del Estado frente a las operadoras telefónicas en torno al tema del redondeo de las tarifas telefónicas, en donde el Estado está reclamando una cantidad de dinero. Salió la sentencia hace algunos meses ya, que obviamente nos dan la razón, porque tenemos la razón. Perdimos en primera instancia un tribunal arbitral internacional, el CIAM, que hubo en Quito, que este tribunal arbitral dijo que no había motivo para cobrarles a las telefónicas. Yo planteé la demanda de nulidad del laudo arbitral, la Corte me ha dado la razón, el Estado tiene el derecho a recuperar alrededor de $20 millones con mi gestión profesional. Eso es lo que yo he hecho. Cuando me han dado la oportunidad de servir a diferentes instituciones del Estado, he tratado de hacerlo de la mejor manera, pues en muchos casos he tenido resultados positivos, en otros no, pues como ocurre con cualquier actividad profesional, y esa ha sido mi relación con el gobierno. Permítame nuevamente abrir otro paréntesis, porque le toca a usted un tema de interés, doctor Ochoa. Nada tiene que ver esto con la política, sí con las telefónicas. Hay muchas quejas que en ocasiones llegan a los medios de comunicación que no podemos recogerla porque no tienen aparentemente un contexto adecuado que interese a la opinión pública, pero voy a mencionarle hechos como que la empresa Movistar, lo decimos para ser claros de qué empresa telefónica se refiere o a qué empresa telefónica se refiere, impone a un cliente un pago de 50, 60 centavos extras en su tarifa mensual porque ha decidido que un intermediario recolecte sus fondos. Entonces el usuario va a pagar en sus oficinas y le cobran estos 50 o 60 centavos extras a todos. Un hecho que a muchísima gente ni le interesa, menos. Pasa desapercibido. Pero si ponemos en los miles, millones de ciudadanos que estamos pagando a una telefónica en el país, son cifras realmente importantes. Otro, las famosas ventas de cartera que se hacen de los pequeños miles, millones de clientes de Ecuador en ciertas manos que se convierten en empresas telefónicas que empiezan a acosar a los ciudadanos de diversas formas sin que estos tengan la opción de defenderse. ¿Cuál es su criterio sobre las telefónicas y estas prácticas que ahora las traemos por lo que usted nos cuenta, la defensa que está haciendo al Estado con respecto a las mismas? Bueno, mi defensa prácticamente ya está concluida, pero en todo caso ha sido dentro de este régimen como una consecuencia de los contratos anteriores, que le comento simplemente como una cuestión ilustrativa. Yo creo que en este tipo de empresas se dan abusos frente a los clientes. Yo creo que bien podría ponerse en ejecución la ley de defensa del consumidor y deberían haber organizaciones de usuarios que efectivamente presenten esta denuncia y pidan que la Defensoría del Pueblo, en este caso, la Defensoría del Pueblo, pues tome cartas sobre el asunto, realice una investigación e inclusive puede proponer las acciones legales que son pertinentes para frenar este abuso y para recuperar también los valores que han sido indebidamente cobrados. En perspectiva, de alguna manera, irrelevantes en lo personal, pero muy importantes en cuanto a esta forma de negocios, termina siendo así, de obtener enormes cantidades de dinero del bolsillo de los ecuatorianos. Lamentablemente esa es la forma de estas cláusulas abusivas que a veces inclusive nos hacen firmar y que nosotros no leemos lo que está en las letras pequeñas. Son estas cláusulas abusivas que pueden ser reformadas o pueden ser dejadas sin efecto con una medida legal como la que estoy sugiriendo. Perdone nuevamente por este segundo paréntesis que le hacemos, saliéndonos del tema, pero estábamos hablando sobre arroz verde. Claro. Ningún indígena
indicio en absoluto tuvo usted y cree que aún, doctor Ochoa, que no hay indicios sólidos en este tema, que la Fiscalía evidentemente lo considera ya como un caso que tiene que abrirse, no sabemos con qué diversificaciones ya en la justicia ecuatoriana? Mire, yo creo que estamos viviendo en un momento en el cual hay ¿qué le podría decir? Un morboso, una actitud morbosa de distracción mediática respecto a temas que, si a lo mejor se los mira con objetividad, podrían ser reducidos a bastante menos de la proporción que tienen. Por ejemplo, yo le hago una reflexión: ¿cómo es posible que esto se inicie con estos sobornos, que me parece que incluso el vocablo no es muy técnico desde el punto de vista jurídico, pero con estas actuaciones o entregas cuestionables de dinero por parte de Odebrecht a cualquier funcionario? Y Odebrecht no está implicado en ningún proceso. No sé si el tráfico más adecuado es un enorme tráfico de influencias, porque vienen las influencias, si es que se comprueba todo lo que se está diciendo y está asumiendo la Fiscalía, se dan en el sentido de que se recibían estos dineros irregulares para campañas de todo tipo por parte del poder en ese momento del gobierno de Rafael Correa, y a cambio se entregaban millonarios contratos con favoritismo a estas empresas, además contratos que terminaban con unos gigantescos sobreprecios. Bueno, luego podremos analizar ese punto de vista, que me parece interesante, más bien desde una visión un poco más técnica, desde el derecho penal, que es el que debería aplicarse para estos casos. Pero lo que usted dice es el comentario que podría tener la generalidad de las personas que efectivamente no tienen por qué conocer el Código Penal, el Código Integral Penal en el caso ecuatoriano. Pero simplemente le hago una reflexión: si estos temas se inician con estas actitudes incorrectas, llámense como se llamen, sobornos, cohechos, entregas ilegales de dinero por parte de Odebrecht, ¿por qué Odebrecht no es parte de ningún proceso penal? ¿Por qué Odebrecht no está siendo llamada ahora en la formulación de cargos que se dio hace 2 días, en donde se llama a responder a 22 personas, entre esas personas jurídicas? La mitad aproximadamente son empresarios que vienen del sector privado. ¿Cómo es que allí no está Odebrecht? Si no le parece a usted aquello sintomático, curioso. Y hay un representante legal de Odebrecht. Y hay un representante legal. Es más, recuerde usted. ¿Cuál es la respuesta que usted da a esta inquietud? No, eso es lo que a mí me preocupa. Lo que me hace ver es que no es lo suficientemente seria, sólida y legítima una investigación que conscientemente elude, saca de ella al personaje o a la entidad que aparece más bien como la persona que ha estado más vinculada a este tipo de actividades, no solo en el Ecuador, sino en América Latina. Y curiosamente, no es que ignore... Pero justamente no es lo que persigue la fiscal a través de las indagaciones, tanto a personas del sector privado como del sector público, a través de esto obtener las pruebas suficientes como para involucrar a Odebrecht. Mire, se ve que tienen pruebas, tanto es así, mi querido Gustavo, que el Estado ecuatoriano, representado por la fiscal, el secretario anticorrupción, el procurador general del Estado y hasta el contralor, se reúnen con el representante de Odebrecht supuestamente para discutir el monto de las indemnizaciones que por los ilícitos cometidos van a pagar al Ecuador. Y sin embargo no están en la investigación esto lo están haciendo penal. por cuerda separada. ¿No es cierto? Pero sí, pero no le parece que es extraño aquello. Y sin embargo en investigación penal nos parece absolutamente inadecuado. Justamente yo comparto su criterio, me parece que no es solo inadecuado, es grave. Me parece que hay una renuncia a la dignidad del Estado, a la potestad soberana de ejercer jurisdicción sobre asuntos que podría ser calificado como amoral. Yo creo que es un acto de indignidad, de pérdida del concepto de dignidad del Estado soberano ecuatoriano, que los más altos representantes del Estado se sienten en la misma mesa con el delincuente a discutir cómo va a pagar sin que exista delincuente. Con sus palabras, doctor Ochoa, estamos entendiendo que usted acepta también de que hubo muchas irregularidades por parte de Odebrecht. Bueno, yo estoy diciendo en términos generales... Que no es un castillo armado en el aire. Bueno, yo estoy diciendo en términos generales en razón de que todo ha estado alrededor de la participación de Odebrecht. O sea, no podemos negar que hay una referencia permanente, continua, pero se sienten con el representante de la empresa que se dice que corrompió a funcionarios, que cohechó a funcionarios, que traficó con influencia, a negociar una indemnización que no ha sido declarada por ningún juez. Yo estaría completamente de acuerdo si existe una sentencia de un juez en donde diga que la reparación integral que debe cumplir la empresa que cometió un delito con el Estado es de tanto, pero no se sienten a negociar en la misma mesa
Entonces mañana no será extraño que el Estado se siente también con el traficante de armas, con el traficante de drogas, con qué sé yo, a discutir la indemnización que va a dar al margen del proceso penal. Me alegra estar en algo totalmente de acuerdo con usted, doctor Ochoa. No podemos estar en muchas cosas, pero es necesario liberarse un poco de la subjetividad y apasionamientos coyunturales. Así como en el caso Balda, usted piensa que este se va a diluir. ¿Qué piensa de este caso, como se llame? Podríamos hablar del caso Odebrecht, que está en sus orígenes, del caso Arroz Verde, que se lo acuñó periodísticamente, o del caso Sobornos que sigue la Fiscalía. ¿En qué cree que va a culminar? A ver, yo le veo con toda honestidad el caso Arroz Verde con un futuro bastante incierto. Si es que lo viéramos desde la perspectiva muy objetiva del derecho penal, yo diría que allí no hay futuro, ¿no? ¿Cuáles son los delitos por los cuales se están reformulando cargos? Cohecho, asociación ilícita y me dicen también que el tráfico de influencias. Yo nunca me cansaré de decir a donde voy que el derecho penal ecuatoriano es el derecho penal del acto. Aquí lo que se persiguen son actos u omisiones perfectamente definidos, identificables y ubicados históricamente. El mismo hecho de que se diga sobornos no permite hacer una investigación adecuada desde el punto de vista del derecho penal. Debería decirse el soborno de tal fecha, de tal año, de tal persona, en beneficio de tal otra, con tal fin, aunque el soborno no es un vocablo técnico jurídico. Si estaríamos hablando de la conclusión, del cohecho, de cualquier otra cosa, yo entendería. Es decir, sobornos en general disperso, ambiguo, abstracto. Es decir, ¿cuáles son los actos en concreto que se están persiguiendo? Los actos llevan a autores. ¿Cuáles son los autores? Dicen que son muchos en diferentes épocas, con diferentes empresas, con diferentes personas. ¿Quiere decirnos, para entender bien, doctor Ochoa, que en la justicia ecuatoriana la Fiscalía, por ejemplo, no puede generar una hipótesis y esta hipótesis sustentarla con uno, con otro testimonio, armar una especie de rompecabezas que le lleva a conjeturas convincentes y en base a eso armar un caso? ¿Nos quiere decir usted que solamente tiene que existir, para ponerlo de una manera muy gráfica, recibos o letras de cambio que comprueben que efectivamente esos aportes se dieron? Es decir, algo absolutamente objetivo, pruebas totalmente concretas. Para que haya responsabilidad penal tiene que probarse la responsabilidad penal, tiene que justificarse la existencia material del acto y la responsabilidad. Ya, las conjeturas estarían fuera de... Ahí se puede llegar también a establecer responsabilidad mediante lo que se llama la prueba indiciaria, y puede establecer presunciones que sean coherentes entre ellos, que guarden armonía. Es decir, habría posibilidades de que el caso se sustente. A ver, ¿cuál soborno? El que dio, por decir algo, Odebrecht a Juan, y en base a eso se dio tal cosa. Es decir, ¿en qué fecha? Todos los actos son en diferentes fechas, en diferentes momentos, posiblemente en diferentes lugares y con diferentes actores. Y contra todo en un solo proceso. En su criterio penal. Hace falta concretar eso y en detalle. Pero esa es una dispersión, una ambigüedad, que no ayuda para efectivamente... Bueno, es una dispersión sancionar. Porque son muchísimos los actores que pero están es eso mismo estoy pensando yo, por eso que si es que hay 22 actores, imagínense lo que va a ser el juicio. Juicio de 22, sospechosos o imputados. Tendremos un juicio de 6 meses. Pues no, es decir, en donde todos los días estaremos nosotros viendo en la televisión los informes que hay, nos mantienen distraídos mediáticamente de manera morbosa, viendo cosas de este tipo cuando no sé qué estará pasando en el país, pues no. Culminemos, doctor Ochoa, preguntándonos también qué está pasando en Bélgica, en dónde está Rafael Correa, qué tan procedente y normal es el hecho de que haya cambiado de domicilio, no haya informado a las autoridades ecuatorianas siendo un expresidente de Ecuador. No creo que tenía la obligación de notificar que se cambia de casa, no es una cuestión habitual que la hacemos permanentemente nosotros, pero de lo que yo conozco es que él informó, como corresponde de acuerdo a las normas internas de ese estado, pues al gobierno municipal que se cambiaba de domicilio, que además dentro de la misma ciudad. El gobierno municipal en su ciudad. Lo que alguna vez me comentó el presidente era de que el lugar en el que viera era demasiado estrecho, que había arrendado un departamento en donde podía tener la oportunidad de contar con un estudio un poco más independiente que le permita realizar su actividad. ¿Usted mantiene un contacto directo con el expresidente? Cuando es necesario, pues efectivamente mantengo alguna relación. ¿Algo más que agregar, doctor Ochoa? No, siempre dispuesto a contestar las preguntas que usted considere pertinentes, pues no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Muchas gracias por su presencia. No, muchas gracias a usted. No. Han escuchado al doctor Caupolicán Ochoa, ex abogado, ex representante legal del presidente de la República. Mantiene esta condición aún, por lo menos en el caso Balda, y una procuraduría que no ha sido aún anulada, persiste otorgada por el presidente de la República para su representación legal.